diciendo que algo pasaba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien por ahí? Hola, por fin están llegando. Yo dije, bueno, hoy me habrán dejado sola porque es un día festivo. Sí se veía bien. Sí, pero no me ponía nada, yo no veía a nadie y dije, pues a lo mejor hay un fallo y no hay nadie conectado. Qué bueno que ya estén llegando. Hola, Yolanda, va para ti este día especial porque ya los veo, ya empezaron a salir todos, no sé qué pasaba. Últimamente el internet es un verdadero caos, se cae, falla, ay, en fin. Pero ya los estoy viendo, ya sé que están aquí. Buenas tardes, gracias por acompañarme. Bienvenidas a otra tarde más con Laura Pach en Patchwork a la Mexicana. Hoy estoy muy contenta porque tengo preparado un tema muy especial para todas ustedes. Este es un programa que le quiero dedicar a una nueva amiga que tengo que se llama Yolanda Parroquín, que vive en Barcelona. Ella es mexicana, ahora está allá, está solita porque es la pandemia, está encerrada haciendo patch. Y para ti es este programa y también para una nueva amiga que tengo en Perú que me dijo que le encantaba el tema que voy a tocar hoy, que es, sí, ya vieron, es de Frida Kahlo. Vamos a hablar también un poco de la Catrina y pues un poquito de todas las historias que tanto me gusta platicarles a ustedes. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar porque tengo un tema hoy un poquito largo, pero antes, como es tradicional, les tengo que enseñar mi vestido del Istmo. ¿Ok? Este es un vestido de Oaxaca, es del Istmo. Ahí está. Está bordado en máquina. Este ya había presentado uno anteriormente. Este se llama de 2 golpes porque cada banda es un golpe. Entonces el primer cuadro este es un golpe y el segundo cuadro es otro golpe. ¿Sí? También traigo una mantilla. Si quieres tomarla toda hasta abajo, Andy, aléjate. Ahí está, miren. Esta es una mantilla que emula las mantillas españolas que usaban los españoles. Miren mi falda. Con todo y su holán y su encaje de abajo. ¿Y ya está abajo? Ahí está. Muchas gracias. Gracias a mi camarógrafo, pues ahí estoy. Y mi joyería hoy es... Acércate a esta joyería. Miren, mi joyería es de filigrana de plata. Ahí está. Esta joyería es antigua. Vamos a los aretes. Ahí están. ¿Listo? Esta joyería es de filigrana de plata. Es muy antigua y también me la prestaron para esta noche y especialmente para que haga juego con este hermoso traje. Muy bien, pues vamos a instalarnos para que yo les pueda contar todas las historias que les tengo preparadas para esta noche. Bueno, vamos a empezar primero con un tema que es referente al Día de Muertos. Vamos a hablar, sí, sobre la Catrina. La Catrina es esta figura que en México es muy común ver, que es una calavera bellamente ataviada con sombrero elegante de encaje. Este es de papel maché, esta la hizo mi mamá para mí. Y la Catrina trae toda una indumentaria y trae sombrero con plumas. Esa es realmente la Catrina. Hoy les voy a contar por qué se usa, de dónde salió y cómo viene todo esto. La primera figura que tenemos de esta calavera con sombrero elegante, que es como esta que está aquí en el papel picado, de mi ofrenda a Frida, la primera que aparece de esta forma así es un grabado.
Un grabado se hacían en unos pequeños publicaciones que había en México durante el periodo a mediados del siglo XIX. Eran publicaciones básicamente con imágenes y dibujos porque la mayoría del pueblo de México no sabía leer. Entonces había publicaciones que hacían una crítica al gobierno y al movimiento político que había en ese momento en México. Uno de esos grabadores que trabajaba en estas pequeñas publicaciones se llama José Guadalupe Posadas. José Guadalupe Posadas, realmente su jefe le decía sobre los artículos que él iba a publicar y él libremente hacía el grabado de imagen con el que la gente del pueblo entendería el momento político. Así, José Guadalupe Posadas empieza a adquirir el hábito de retratar en forma de calaveras todos los momentos que había en esa época. Así como la corrida de toros, fuera un toro que era calavera con las demás calaveritas. Siempre eran calaveras y eran bastante gustadas así. Entonces, José Guadalupe Posadas le encarga a su jefe que haga una de las publicaciones que va a sacar para el Día de Muertos. Y él, estando analizando qué quería hacer, pues descubre que quiere poner la crítica, la burla de las mujeres de la época que simulaban ser ricas, como las españolas o las francesas que había en la época, y entonces se maquillaban y se polveaban la cara con polvo de garbanzo. Las ricas, la gente de dinero que había en la época, estamos hablando ya de 1903 más o menos, cuando empieza todas estas publicaciones. Posteriormente Guadalupe Posadas la va a hacer la primera que sale, ya es en el periodo de Porfirio Díaz. La gente, las mujeres ricas, se empolvaban toda su cara con polvo de arroz. Lo traían de Europa y era como el maquillaje, como la base del maquillaje. Pero las mexicanas que no tenían tanto dinero, digamos la gente del pueblo, se maquillaba moliendo el garbanzo, y ese polvito que era medio amarillito era el que utilizaban para polvearse. Entonces, José Guadalupe Posadas, todas esas mujeres que fingían ser ricas o vestirse como la clase alta de la época, a él le chocaban y le llamaba personas garbanceras. Es así como él dibuja y graba esta calavera, que es la calavera garbancera, porque simula ser como esas mujeres que ni son, pero quieren ser. Esta es una sátira que sigue apareciendo. Finalmente, José Guadalupe Posadas, el año en que hace este grabado, él muere ese año, él lo saca en noviembre y él finalmente muere en enero empezando el siguiente año. Y tristemente es echado a la fosa común porque no tenía dinero para pagar nadie su entierro. Entonces, la calavera más emblemática del Día de Muertos, su autor murió y quedó en la fosa común. Bueno, años después, pero muchos años después, como producto del movimiento revolucionario posterior, viene en México el movimiento de querer tener una identidad como país. Es ahí como va a surgir muchos pintores muralistas como Diego Rivera, y Diego Rivera posteriormente va a hacer un cuadro, una pintura que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda de México. En este cuadro, Diego Rivera va a poner por primera vez la figura de la Catrina. Él utiliza la cara, la parte de la calavera garbancera, pero como va a estar como parte central de este cuadro, necesita darle un cuerpo. Él, en esa época, a la gente rica se les decía catrines. Entonces, él pone elegantemente vestida a esta muerte, que es el cuadro, la parte central,
y le llama La Catrina. Del lado derecho de La Catrina pinta a José Guadalupe Posadas y del lado izquierdo pinta a Frida Kahlo y se pinta a él mismo siendo niño. Es ahí donde aparece por primera vez la imagen de La Catrina. La Catrina va a ser utilizada años después como estampa, digamos como imagen, solo para el Día de Muertos. Pero cada vez va adquiriendo más fuerza y digamos más auge en todos los países. Primero, como siempre en México pasa, en el extranjero les gusta más y después en México empiezan a ver que es algo muy atractivo para los extranjeros este gusto que tenemos los mexicanos por el Día de Muertos y especialmente por esta figura, y son los extranjeros los que empiezan a darle el valor a la Catrina. Es así como ya bien entrados los años 90, en México viene un gran auge sobre la Catrina y actualmente tenemos a la Catrina utilizada no solo para el Día de Muertos. Claro que la utilizamos más en ese Día de Muertos, pero hay pueblos como uno en Michoacán que se llama Capula, que este pueblo todo el año hace figuras sobre la Catrina en barro. Son bellamente decoradas con, le llaman ellos pastillaje, que es todas estas figuritas, florecitas, mariposas que le ponen. Los invito si pueden meterse al sitio de Capula y que vean las obras de arte que hacen en este pueblo con barro y especialmente las Catrinas. Es así como entonces les digo que ya en los años 90 adquiere un gran impulso el gusto por la Catrina y bueno, finalmente la cereza la viene a poner James Bond hace un par de años en México, que filman una película donde la escena principal e inicial de la película ocurre cuando James Bond va persiguiendo a los malos en un desfile del Día de los Muertos. Ese desfile del Día de los Muertos no existía en México, no se utilizaba un desfile del Día de los Muertos. En México el Día de los Muertos es solamente para ir al panteón y poner ofrendas, pero no había un desfile. Gracias a la película de James Bond, en México voltean a ver y dicen, bueno, pues si los extranjeros les gustó tanto, hay que hacerlo así. Y es así como entonces se pone de moda, todavía con más fuerza, el disfrazarse de Catrina, el hacer grandes carros alegóricos con Catrinas y con esqueletos en todos los formatos, en todos los materiales y grandes exposiciones sobre las Catrinas. Entonces, bueno, pues sí, la Catrina es una mezcla de el grabado de José Guadalupe Posadas, la gran genialidad de Diego Rivera y por supuesto del gusto de todos los mexicanos que nos encanta esta figurita. Entonces, pues ahí esa es la parte de la historia sobre la Catrina y por qué creo que sería importante que todos en México tuviéramos mínimo una Catrina o una calaverita como estas, así, de barro, de los artistas. Esta es oaxaqueña, es de barro, miren qué belleza, toda hermosamente hecha y pintada. Entonces, pues sin más ni más, vámonos al tema principal de la clase de hoy, y hoy les quiero hablar de una mujer que, bueno, genera tanto un amor impresionante como un repudio y un odio igualmente impresionante. Hoy quiero hablarles sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo, bueno, actualmente hay una fridomanía en el mundo por ella. Es como la Catrina, es mexicana, en su tiempo ignorada, posteriormente admirada y ahora casi venerada, y hasta imitamos el estilo de Frida Kahlo para vestir, para decorar nuestras manos. Miren nada más, ahorita voy a hablar de todo esto, las trenzas, las flores, de todo esto. Entonces estamos hablando de que Frida Kahlo puede generar esto en las personas, o la amas o la odias, y su arte es igual de complejo. De repente el arte de Frida es catalogado por varios expertos en arte como un arte chocante. Y chocante no es porque digamos que me molesta. Chocante es porque algunos pueden considerarlo sublime, maravilloso,
y otros realmente feo y repulsivo. Entonces, estos dos conceptos chocan. Por eso se dice que el arte de Frida es chocante. Es una pintura, la de ella, que muchos la consideran surrealista por todo lo que tiene ahí. Yo hoy les quiero contar la historia de Frida para que ustedes puedan tomar decisiones cuando vean las pinturas de Frida y sigan decidiendo si les gusta o no les gusta. Entonces, va para allá. Hay temas complejos en esta plática, pero a final de cuentas son las historias que nos tocó vivir y nos tocó contar. Yo por qué también decidí hablar de Frida y tener a Frida. Esa Frida que ven ahí es una Frida hecha con una técnica en patchwork de rostros, son capas de tela encimadas. Ahorita me acerco mi cámara para que la vean al final. Entonces es una técnica muy hermosa. Frida sigue generando demasiadas cosas en mí. Entonces hoy por eso la quería presentar, porque para mí Frida y Diego son los principales promotores nacionales de el amor por el arte popular mexicano. Antes de ellos, nadie quería saber del arte popular mexicano. Había muchísimos extranjeros que ya estaban haciendo grandes colecciones sobre el arte popular mexicano, pero mexicanos ninguno. Los mexicanos realmente desdeñaban esa parte del arte porque en realidad no era atractivo. Lo atractivo era ser afrancesado o americanizado, europeizado, pero nada que fuera nacionalista. Eso no estaba bien visto, pero a ellos no les importó. Ellos fueron contracorriente. Podremos amarlos o odiarlos, pero a final de cuentas son personajes de la historia de México excepcionales. Y bueno, pues ahí vamos a contar la historia de Frida Kahlo. Frida Kahlo nace en la Ciudad de México en 1907, justo antes, 3 años antes de la Revolución Mexicana. Esta parte es súper interesante, lo que les voy a contar, porque entender el origen de Frida Kahlo nos ayuda mucho a entender el arte de Frida Kahlo, a entender el pensamiento de Frida Kahlo y a entender la historia de Frida Kahlo. Entonces, el papá de Frida Kahlo era un judío alemán venido a México y se asienta en la zona de Oaxaca. La mamá de Frida Kahlo es una mujer un poco perturbada porque muy jovencita, con el novio con el que ella se iba a casar, se suicida. Entonces se refugia en la religión de una manera excesiva. En realidad yo no sé qué pasó ahí, no sé, no me lo logro explicar, pero ningún historiador habla de ello. ¿Cómo fue que Guillermo Kahlo se enamora o se casa con la mamá de Frida Kahlo y finalmente deciden tener una vida? Guillermo Kahlo era judío, o sea, ni siquiera católico, y ella era en exceso católica. Entonces, ahí está la cosa media compleja, pero ellos se casan. El papá de la mamá de Frida Kahlo, es decir, su abuelito de Frida Kahlo, era fotógrafo en Oaxaca. ¿Y qué creen? Bueno, pues él era muy amigo de la familia de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era oaxaqueño. Entonces de ahí viene una gran relación de familias, y el suegro de Guillermo Kahlo, que era el fotógrafo del pueblo, le enseña fotografía a Guillermo Kahlo. Así es como cuando Porfirio Díaz sube al poder en México como presidente, se lleva a Guillermo Kahlo a la Ciudad de México a trabajar como fotógrafo. Es ahí como ellos van a formar su familia. La mamá de Frida Kahlo y Guillermo Kahlo van a tener 5 hijos, 4 hijas y un hijo varón. Aquí viene una historia compleja que yo la documenté bien. Vi varios libros sobre los historiadores de esta parte de la vida de Frida, y la mayoría está de acuerdo con esto. Muchos años se dijo que Frida tuvo poliomielitis a los 6 años, lo cual es completamente errado.
¿Por qué? Porque las fotografías de la familia de Frida, Frida era una familia adinerada porque el papá era privilegiado en el gobierno de Porfirio Díaz. Así que había nanas y en las fotografías de la infancia de Frida Kahlo, Frida aparece cargada todavía hasta bien entrada en años, hasta los 5 años, todavía la tenían cargada. Eso quiere decir que Frida no caminaba hasta después, con mucha ayuda de su papá, y los historiadores aciertan más en que Guillermo Kahlo y su mamá les ponían un gen un poco enfermo a sus hijos de nacimiento y nacieron 3 hijos de los 5 con espalda bífida. No tan lamentable como en el caso del hijo varón, que solamente vivió muy poco y falleció antes de tener 1 año, de espalda bífida. La hermana de Frida, la menor, también tenía espalda bífida, nada más que ella no pintar, pero también usaba corsés para la espalda, y Frida también lo tuvo. Entonces desde ahí tenían problemas para la caminada esa familia. Entonces, bueno, ese es un dato, lo pueden corroborar, luego les pongo todos los libros que me tuve que leer para poder sacar este dato. Bueno, entonces Frida Kahlo, su papá la enseña, la educa en cosas no tan habituales para la época. Estamos hablando que Frida Kahlo va a ser una niña cuando su papá, para que ella pueda caminar, la obliga a boxear, cosas que no eran habituales, y también le permitía utilizar pantalones. Entonces, Frida desde su formación muy pequeñita va a ser muy poco ortodoxa. De ahí Frida va a rebelarse contra la religión católica de su mamá Matilde y va a estar peleando con su mamá mucho tiempo. No le gustaba la forma de pensar de su mamá, que era en exceso católica, y le asustaba y le molestaba el comportamiento de Frida, que era bastante liberal desde pequeña. Bueno, por supuesto, ayudada por su papá, que le permitía estos comportamientos. Resulta que cuando Frida tiene 3 años, la Revolución Mexicana estalla, y en las memorias de Frida queda que llegaban los zapatistas a su casa. La mamá tenía que abrir las puertas y curarlos de las heridas de la guerra y darles de comer. Pero como los zapatistas acostumbraban robarse a las mujeres jovencitas y solteras, su mamá las metía en un cajón de castaño y las escondía ahí. Entonces Frida recuerda mucho eso en sus memorias, en su diario, las largas horas que tuvo que estar guardada en este cajón de castaño. Finalmente termina la Revolución Mexicana y empieza un nuevo periodo para México, y un periodo post-revolucionario muy importante en México. Se va a fraguar todos los pensamientos del Nuevo México en una parte muy especial, que va a ser la Escuela Preparatoria Nacional, y el papá de Frida Kahlo, revolucionario europeo con ideas reformistas, le da permiso a Frida Kahlo de ingresar a la Escuela Preparatoria Nacional. La Escuela Preparatoria Nacional, en el momento en que Frida Kahlo ingresa, imagínense ustedes, había 2.500 estudiantes, y solamente de los cuales había 35 señoritas, y Frida Kahlo va a formar parte de este grupo. Frida Kahlo se junta con un grupo de jovencitos también con unos ideales revolucionarios, por supuesto, comunistas, como es el pensamiento de esta época en estos lugares, y forma un grupo donde ella, ahí en esa época, jovencita de 16, 17 años, empieza a vestirse como hombre. Ella aparece en las fotografías de su familia vestida de traje, chaleco y pelo corto. Eso a su mamá verdaderamente le ha de haber caído muy mal. Pero Frida Kahlo desde ahí presenta esta dualidad que va a estar siempre presente en ella, en su pintura y en su arte. Esta dualidad de hombre y mujer. Porque Frida Kahlo no fue solamente homosexual, sino era bisexual. A Frida Kahlo
le daba lo mismo, hombres y mujeres, tuvo amantes, hombres y mujeres famosos de los dos lados, ahora vamos para allá, pero sus primeras representaciones donde ella ya logra sacar esta parte masculina que había en ella, ocurre desde muy muy jovencita en la preparatoria. La vida de Frida Kahlo cambia drásticamente un día 17 de septiembre de 1925 a los 19 años, cuando ella iba en un autobús y el autobús choca de frente con un tranvía. El autobús se parte en dos y trágicamente el pasamano del autobús atraviesa a Frida de lado a lado, pasando por su estómago, saliendo por la espalda y volviendo a entrar. Le parte la espalda en tres partes, tiene un pie completamente aplastado, clavículas fracturadas y por supuesto toda atravesada. Esta escena Frida Kahlo la va a pintar posteriormente en un bosquejo únicamente, porque extrañamente a Frida Kahlo en el accidente se le cae toda la ropa. Se le cae toda la ropa y en el camión venía una persona con polvo de oro que se utilizaba para adorar los retablos o obras de arte, y cae todo el polvo de oro sobre ella. Imagínense ustedes la escena surrealista. Por eso yo digo que Frida toda su vida es un surrealismo, hasta su mismo accidente, bañada de sangre en el suelo, con el pasamanos atravesado, desnuda y llena de polvo de oro. Bueno, pues así fue el accidente de Frida Kahlo. Todo el mundo pensaba que Frida Kahlo no sobreviviría a este gran accidente, pero Frida Kahlo, después de 2 años de estar en cama entre el hospital y su casa, finalmente empieza a salir nuevamente a la escuela. En el periodo en que ella está en convalecencia, tenía un romance con un jovencito de su grupo de la preparatoria. Es a él a quien le pinta su primer autorretrato para que no la olvide. Finalmente la familia de él lo aleja de Frida, porque pensaban que Frida quedaría siempre minusválida y no podría levantarse. Finalmente, este periodo Frida después lo va a representar también en algunas de sus obras. Su mamá de Frida la colgaba del cuello de su cama, le pusieron unos postes y un techo para poner ahí arriba un espejo para que ella pudiera estar acostada pintando sus obras. De estos postes, la mamá de Frida armó un arnés con una polea y de ahí la colgaban del cuello, mientras entre su mamá y las nanas le ponían los corsés de yeso, corsés posteriormente de cuero y de acero. Frida va a tener más de 40 corsés a lo largo de su vida, que están actualmente algunos en los museos. Y de este gran accidente que va a tener Frida, posteriormente a lo largo de su vida, Frida también va a tener 35 cirugías que la van a marcar impresionantemente en lo que es todo su arte. Finalmente, Frida vuelve a salir, vuelve a la preparatoria, y en los pasillos de la preparatoria descubre a un gran pintor, a un pintor gigantesco, gordo, pero impresionantemente atractivo para ella. Él es Diego Rivera. Ella, cuando lo ve, le dice a sus amigas que ella se va a casar con él. Y efectivamente lo empieza a perseguir en los andamios de la Escuela Nacional Preparatoria. Ella lo buscaba y le dice un día: baja, quiero que veas mis pinturas, las pinturas que ella pintó mientras estaba en cama. Y Diego Rivera le dice: no voy a ver tus pinturas ahora, pero iré a tu casa en una semana, prepara tus pinturas. Finalmente Diego va a ver las pinturas de Frida Kahlo a su casa y queda gratamente sorprendido de la pintura de Frida Kahlo, de la fuerza que tenía y de la calidad de la pintura que ella expresaba en ese momento, sobre todo sin tener una escuela previa como pintora.
Es así como Diego Rivera y Frida Kahlo empiezan un brevísimo romance y deciden casarse. Obviamente la mamá de Frida Kahlo no quería ese romance porque Diego Rivera le llevaba 20 años. Cuando Frida Kahlo y Diego Rivera se casan en 1929, Frida Kahlo tenía 21 años y Diego Rivera 41. La crónica del día es que su mamá dice, es una boda entre un elefante y una paloma. Imagínense ustedes. Diego Rivera era un conocido comunista de la época y se afilia al Partido Comunista. Cuando años después en México empieza la persecución de los comunistas, Diego Rivera es invitado por Estados Unidos para pintar murales en la zona de San Francisco y posteriormente en Nueva York y en Detroit. Así que acepta el trabajo porque se estaba poniendo el ambiente peligroso para los comunistas y es así como Frida Kahlo y Diego Rivera se van de México. Estando en Estados Unidos, Frida Kahlo va a quedar embarazada y posteriormente a sufrir un aborto que va a ser pintado dramáticamente en una de sus pinturas, donde ella se da cuenta que está completamente sola porque Diego Rivera no estaba con ella, la llevó al hospital y la dejó en el hospital y siguió su vida. Él era un artista comprometido con su arte, más no con la mujer con la que estaba a su lado. Así que Frida Kahlo empieza a pintar cuadros de dolor, no solo del dolor físico que sentía todo el tiempo por su columna y por todas las heridas que ella tenía y por la malformación de sus pies, sino por el dolor de la soledad. Es en estos momentos cuando Frida empieza realmente a sentir un gran amor por el arte tradicional mexicano, por la cultura popular mexicana, y manda traer a Estados Unidos objetos del arte popular mexicano para decorar las habitaciones de sus hoteles en los que ella pasaba largas y largas temporadas recluida. Frida Kahlo empieza a pintar solo para ella y cada vez el formato de su pintura se va reduciendo a menor. Los críticos de arte de Frida Kahlo dicen que ella se sentía cada vez más poca cosa, que su pintura se reduce. Ella realmente dejaba que el que brillara, que el que fuera el importante, fuera Diego Rivera. Y a Diego Rivera le encantaba el arte popular mexicano. Entonces es en esta época en Estados Unidos cuando Frida Kahlo comienza a vestir de esta forma. Empieza a mandar traer vestidos tradicionales mexicanos, a ponerse flores, a ponerse muchas joyas, porque ella sentía la necesidad de sentirse feliz y decía que la moda de los gringos era bastante plana, es decir, todos se vestían igual y era bastante aburrida. Por eso ella empieza a mezclar colores, las flores, la joyería en exceso. Lucía le encantaba el tintinar de los collares y de las pulseras y de los anillos y de los aretes, porque decían que con eso ella olvidaba el sonido horrible de las prótesis que usaba en la pierna y de sus corsés. Esa es una de las razones por las cuales ella usaba tanta joyería. Y además las faldas enormes de estos vestidos le ayudaban a ocultar tanto los corsés como las prótesis en sus piernas. Ella tenía una pierna más chiquita que la otra, más alta que la otra, pero para que se disimulara la cojera, ella mandó a hacer zapatos que pintaba posteriormente los zapatos y los decoraba con figuras muy al patch, ponía flores y les ponía agujetas y especialmente les ponía cascabeles amarrados en las agujetas para que no se oyera el rechinar de sus prótesis y el rechinar de su corsé. Entonces Frida Kahlo es en esta época cuando adquiere el gusto por todo el arte popular, para darle gusto a Diego, que tanto le gustaba, y para diferenciarse de los americanos entre los que ella vivía. Finalmente, después de 5 años, Frida Kahlo no soporta más y le dice a Diego Rivera que vuelvan.
Vuelven porque además Diego Rivera estaba económicamente quebrado. Diego Rivera pintó el Rockefeller Center, donde el señor Rockefeller le regaló a Frida Kahlo el caballete que está actualmente en la Casa Azul de Coyoacán. Pero bueno, Diego Rivera pinta un cuadro criticando al capitalismo, al hombre más capitalista del mundo de la época. Entonces Rockefeller no le encanta su cuadro, su mural que estaba en su edificio, les paga y los despacha. Y a la siguiente semana manda demoler el mural. Así que Diego Rivera empieza a quedarse sin trabajo porque pues se puso en contra del hombre más poderoso del mundo. Así que no le queda de otra y tienen que volver finalmente a México en un barco que su mejor amigo les tuvo que pagar el boleto porque ni para eso tenían. Finalmente regresan y empiezan los problemas de pareja cada vez más, porque Diego, él quería vivir en Estados Unidos, Frida quería vivir en México y empiezan estos problemas. Aquí es cuando viene una historia también muy desagradable para Frida Kahlo, porque Diego Rivera la engaña con su propia hermana. Así que ahí es donde el matrimonio de Diego Rivera y Frida Kahlo termina. Frida Kahlo se va de la casa y es cuando Diego Rivera empieza a tener nuevas mujeres. Bueno, Diego Rivera siempre tuvo muchísimas mujeres, pero Frida Kahlo empieza a tomar un poco más de decisiones ella sola. Siempre estuvo enferma, siempre estuvo en operación tras operación y en depresión tras depresión. Pero es en esta época cuando Frida Kahlo empieza a tomar valor sobre ella misma y decide viajar. Es así como finalmente en 1937 Frida Kahlo, después de un breve viaje que hace a la ciudad de Estados Unidos, regresa y Diego Rivera le dice que no puede vivir sin ella. Finalmente vuelve a casarse con Frida Kahlo y viven en paz un par de años. En esta época es cuando León Trotsky pide asilo político a muchísimos países porque es perseguido de Stalin, y finalmente Diego Rivera es el que aboga frente al presidente de México para que traigan y le den asilo político a León Trotsky. León Trotsky llega a México a finales de 1937 y Diego Rivera no puede ir a recibirlos al puerto y manda a Frida Kahlo. Frida Kahlo y León Trotsky se flechan inmediatamente y es así como van a tener finalmente un breve romance. Ese breve romance, Diego Rivera se da cuenta. Diego Rivera era celosísimo, él podía ser infiel, pero su mujer no podía ser infiel. Cuando se da cuenta de que Frida Kahlo y León Trotsky tienen un romance, justo se da cuenta un 2 de noviembre, porque cuenta la leyenda que Diego Rivera le lleva una calaverita de dulce a León Trotsky y la calaverita aquí, en vez de decir nombre de León, dice Stalin. Eso es el quiebre de su amistad. León Trotsky sale de la casa de Frida y de Diego, va a vivir a otro lugar y poquito después es asesinado. No lo mandó matar Diego, pero la policía sí detuvo a Frida Kahlo porque creían que ella había sido sospechosa de su asesinato. Lo cual ya vimos que no fue, pero bueno, esa es una de las partes turbias de la historia de Frida Kahlo. En 1939 viene a México, viene a México antes André Breton, que es el padre del surrealismo, a conocer a Trotsky. Es en casa de Frida donde conoce a Diego Rivera y a Frida. Y en 1939 André Breton invita a Frida Kahlo a montar una exposición en Nueva York, en una galería de olvidé el nombre, perdón, en una galería en Nueva York, y ahí Frida Kahlo expone por primera vez su obra completamente sola. Pero el judío de Nueva York le dice que es imposible que ella utilice su nombre de soltera,
Entonces, la exposición es la exposición de Madame Rivera, de Madame Frida Rivera, y entre comillas o entre paréntesis, Frida Kahlo. Es así como por primera vez en el mundo Frida Kahlo empieza a brillar con luz propia. No tiene muchísimo éxito, pero los surrealistas estaban enamorados de la pintura de ella y de lo que ella plasmaba en cada uno de sus cuadros. El dolor, la sangre, el abandono, la tristeza. Finalmente, André Breton le organiza otra exposición a Frida Kahlo en París. Ella se va a París y en París no se cuaja la exposición al principio. Ella se aburre mucho, critica muchísimo a los pintores franceses que dicen que todo el día están sentados en sus aburridos traseros sin hacer nada y al otro día no tienen nada que comer porque no trabajan. Entonces, eso lo pone públicamente Frida. No le gustaban los franceses, le parecían bastante aburridos, pero finalmente llega la exposición tan esperada para Frida Kahlo. ¿Y qué creen? En esta exposición, el Museo del Louvre de París le compra su primer cuadro a Frida Kahlo, que se llama El Marco, y este cuadro cuesta $250. Eso es lo que le pagan a Frida Kahlo. Frida Kahlo está feliz. Claro, estamos hablando de otra época, pero $250 ahora no es nada. Frida Kahlo es la pintora que más caro venden sus cuadros en todo el mundo, llegando a valer millones. Entonces, imagínense. Pero lo importante de esta historia es que el Museo del Louvre es el primer cuadro latinoamericano de un pintor latinoamericano y siendo mujer que compraba. Nunca había comprado otro más que el de ella. Ahora el cuadro de Frida Kahlo no está en el Museo del Louvre, está prestado en otra galería, pero pertenece al gobierno francés. Muy bien, pues en este momento de 1939, cuando Frida Kahlo está en París, empieza a enfermar cada vez más. Ahí Frida Kahlo va a tener también un romance fugaz con un escultor y pintor japonés que se llama Isamu Noguchi, y Isamu Noguchi también la va a marcar mucho porque él le regala una gran colección de mariposas y es ahí cuando Frida va a empezar a pintar también mariposas en sus obras en honor a Isamu Noguchi. Finalmente, Frida Kahlo no le gusta el clima de Europa, no le gusta nada, regresa y está muy deprimida. Diego Rivera también está preocupado por Frida Kahlo. En realidad ellos tuvieron una relación demasiado fuerte, demasiado tormentosa, nunca se pudieron dejar. Frida Kahlo regresa a México y Diego Rivera está con ella. Deciden volver a vivir juntos. No se habían divorciado, pero habían tenido múltiples romances ambos. Entonces Frida Kahlo regresa y es en México, en estos últimos años de la vida de Frida, cuando Frida logra tener más paz y más felicidad estando acompañada del famosísimo Diego Rivera. Se dice por ahí que Frida Kahlo tuvo entre tantos y tantos amantes, por supuesto a León Trotsky, a Isamu Noguchi, a Chavela Vargas, a Jacqueline Lamba, que es la esposa de André Breton, y muy especialmente tuvo un romance con Nicholas Murray. Nicholas Murray era un pintor, un fotógrafo que estaba en Europa. Él fotografiaba moda y él le tomó una serie de fotos a Frida con sus anillos, con sus vestidos ismeños y sus flores, y finalmente se dedicó a ser como su, ¿cómo se dice?, representante artístico. Y en Vogue, la revista de moda, de supermoda, en 1935 le arman una portada a Frida Kahlo como referente en la moda mundial. ¿Qué tal?
Años después, aquí en México, hay una exposición con ese cartel que fue la portada de Vogue de 1935, que se llaman Las apariencias engañan, porque esa fue una de las frases que se pusieron en esa portada de Vogue. Entonces, ustedes se hubieran imaginado a Frida Kahlo como portadora de la moda en el mundo en 1935 con un vestido itzmeño, flores, todas estas collares y pulseras y sus anillos. ¿Ustedes creen? Bueno, pues Frida Kahlo va a estar ahí súper representada. Finalmente, la salud de Frida Kahlo va a empeorar cada vez más y más y más. Y finalmente ella va a fallecer a los 47 años en 1954. Muy, muy joven. 3 años después también fallece Diego Rivera y queda ahí en la memoria el último cuadro de Frida Kahlo. Pintó unas sandías con una frase, déjenme encontrarla porque aquí la tengo, es que me quisiera acordar de todas, pero no me acuerdo. Dice: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Ese es lo que le pone a su pintura última Frida Kahlo, y finalmente ella muere a unos años antes de que muriera, 2 años antes. Frida Kahlo le amputan una pierna y entre unas frases que ella también tiene, entre unos dibujos que ahí tenía, pone: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y al final, sobre su pintura y sobre su vida entera de Frida Kahlo, ella escribió lo siguiente: pensarás que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad. Así que ahora, cada vez que veas una pintura de Frida Kahlo, piensa que Frida Kahlo solamente plasmaba en estos cuadros todo el dolor, todos los sentimientos que ella tenía, y son realmente cuadros a veces desgarradores por todo lo que tiene el cuadro ahí en sí. Pero sabiendo un poquito más sobre la vida de Frida Kahlo, estoy segura que correrás a buscar ahí en internet la vida y obra de esta mujer tan singular y peculiar que dio México. Y bueno, pues eso sería la clase de hoy. No me voy a ir sin antes decirles que en México hay una tradición para el Día de Muertos que se llaman las calaveritas. Las calaveritas obviamente son estas, pero las calaveritas que se hacen, las calaveritas literarias, son una rima, no digamos poesía, pero es una rima que se hace, y desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Posadas, se hacían las calaveritas literarias y se publicaban en los periódicos. Se siguen publicando porque, ¿cómo se llama? Todos los políticos les hacen sus calaveritas referentes al momento histórico y político que estén viviendo en cada lugar. Y pues yo tengo una calaverita para mi persona. Y ahí está, se las voy a leer antes de que me pueda despedir. Pero bueno, pues les dejo ahorita una imagen de Frida Kahlo en patchwork. Y gracias por estar conmigo, por contestar mis, ¿cómo se llama? Mis encuestas que les dejé por ahí sobre si querían a Laura Pach solo dando plática o también en clase. Y por tantos y tantos comentarios lindos que me dejaron por ahí, les voy a dar una clase la próxima semana. Voy a dar un tema, pero vamos a empezar a dar una pequeña muestra de las clases de Laura Pach. Entonces no se pierdan la próxima semana, porque además de que haya plática, haya traje, pues les voy a dar una clasecita. Y va la última, bueno, pues antes de que otra, salucita, como decía Frida Kahlo, yo bebía para ahogar mis penas, pero las condenadas aprendieron a nadar. ¿Así? Salud. Y va la última calaverita de Laura Pach. La huesuda ya rondaba a la famosa Laura Pach, solo que ella amaba
su clase de historia y Patch. Así que la flaca le dijo: mira, chula, si platicas más de mí, te doy chance que te lleves desde aquí tu máquina al más allá. Ya descansa, Laurita Patch, de las clases, Facebook, alumnitas y más. Ahora solo cose y cose su Patch en el más allá. ¿Qué tal? Bueno, pues una calaverita chusca. Les agradezco mucho haberme acompañado en este día especial. No me dejen de escribir ahí sus comentarios. Lulú, para ti fue la Catrina, la historia de la Catrina de hoy. Para Yolanda y para mi amiga de Perú, la historia de Frida Kahlo. Pónganme por ahí qué es lo que quieren saber más de historia, de México. Y bueno, yo encantada. Eiko es mi hermanita japonesa que me está viendo. Ella hizo a Frida Kahlo. Yo la tengo aquí para que cuando Eiko regrese tengamos a Frida Kahlo juntas las dos. Hola, Eiko. Saludos a todas. Gracias. Escríbanme sobre qué tema quieren que les platique y yo feliz de hacerlo con ustedes. Les agradezco nuevamente su asistencia. Las dejo ahí con este súper hermoso vestido. Gracias por venir. Denle compartir, que más gente sepa sobre la historia de México, las tradiciones. Haciendo Patch tenemos a muchas grandes y maravillosas maestras. Dando historia de México solamente estoy yo. Por favor, compártanlo. Es importante que hagamos comunidad para que este país sepa la gran y hermosa riqueza que tiene. Que no solo quede en las que estamos aquí. Compártanlo y hagamos de verdad que todos los niños de este país, nuestra familia, se sientan súper orgullosos de lo que es ser mexicano, de tener hermosos y grandes representantes como Frida Kahlo, Diego Rivera, todos esos grandes artistas, pero especialmente de nuestro hermoso arte popular mexicano. Entonces, les encargo mucho que compartan este sitio. Ojalá y pronto seamos 3,000, 4,000, 5,000. A mí no me da nada por tener 5,000 seguidores, no me da nada. Yo lo único que quiero, y por como lo hago todo esto, es para que tengamos un México más revalorizado, para que de verdad la gente diga: wow, qué país tienes, y tú, si eres mexicana, digas: soy orgullosamente mexicana, ¿ok? Así como Laura Patch es a la mexicana, tú también debes de ser muy orgullosa de este país, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias nuevamente, les agradezco infinitamente su asistencia, y ¡viva México!, como dijo Lulú, y ¡salud! Adiós.